En este episodio de Huella de la Historia Podcast les proponemos analizar el 17 de octubre de 1945 como lo haría un historiador. Para ello vamos a compartir el discurso pronunciado por el general Perón en esta jornada tan emblemática para el movimiento político que marcó la historia argentina del siglo XX hasta el presente. ¡Acompáñanos! En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña reflexión del contexto histórico en que se desarrolla este discurso. Una hipótesis que vamos a sostener es que, como observa Juan José Hernández Arregui, asistimos a un momento cúlmine en la creación de una conciencia nacional entre los trabajadores. Conciencia nacional que sí tiene, por ejemplo, la burguesía, pero que no ha permeado entre la clase obrera. Una clase trabajadora que había sido en su mayoría importada de los países pobres de Europa y que por ende no se reconocía completamente como argentina. Los procesos de argentinización van a llevar muchos años e incluso en algunos casos nunca se completan, y si observamos los censos vamos a poder ver un poco este componente, ¿no? Para 1863, de una población total de 1.700.000 habitantes más o menos, había 211.992 extranjeros. Para el año 1895, de una población total de 3.954.000 habitantes, 1.000.000 aproximadamente, un poco más, van a ser extranjeros. Y para el año 1914 tenemos que de una población de 7.800.000 ciudadanos o residentes, mejor dicho, en nuestro país, 2.300.057 van a ser extranjeros. Y para el año 1947, es decir, 2 años después de que se pronuncie el discurso que vamos a analizar hoy, tenemos una población total de 15.893.811 habitantes de la Argentina, de los cuales 2.435.927 van a ser extranjeros. El otro factor importante va a ser la afiliación política de izquierda en sus distintas vertientes, como puede ser el caso de los comunistas, en su mayoría exiliados de la Guerra Civil Española, o el caso de las tendencias anarquistas, que por lo general son italianos y rusos, como se les decía a los llegados de la Europa oriental. Y esta presencia izquierdista tan marcada había sido combatido por el primer gobierno elegido por la ley Sáenz Peña, es decir, el irigoyenismo, el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Recordamos como hitos la Semana Trágica, los incidentes represivos en la Forestal y la Patagonia Rebelde como algunos de los hitos de este gobierno. Durante los años 30, una etapa poco, no sé si poco estudiada, pero sí poco divulgada de la historia argentina, con una crisis mundial del capitalismo, la incorporación de la Argentina va a ser como exportador de productos primarios, principalmente la carne, y se va a observar también una ampliación de la industria de bienes manufacturados para el mercado interno. Y vemos cómo tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista empiezan a tener mayor influencia sindical en la clase obrera. A esos trabajadores extranjeros se suman las migraciones internas de población de las provincias a la capital en busca de un futuro, en busca de trabajo. La Segunda Guerra Mundial va a traer la última oleada de trabajadores exiliados que buscarán de alguna forma insertarse en el mercado laboral y lo van a hacer de manera precaria y totalmente desorganizada. Entonces la Argentina no puede darle de comer a tantas bocas y es cuando se observa cómo empieza a crecer la desocupación y la expansión del capital se va a realizar aprovechando la situación desventajosa de una clase obrera
muy traumatizada por la guerra y la represión también interna, va a aprovechar esas condiciones para, bueno, precarizar las condiciones de trabajo de la clase obrera. El golpe de 1943 intentará contener una situación económica y social que estaba desbordada por todos lados. Y se va a crear entonces una Secretaría de Trabajo, justamente pensando en tratar de organizar este sector. Desde los primeros días, Ramírez, el segundo presidente, porque Rawson había durado muy poco, se encargó de la persecución y encarcelamiento de sindicalistas comunistas y socialistas. Perón es el encargado de controlar las políticas laborales desde la Secretaría de Trabajo y Previsión recientemente creada, prevista por el gobierno de Ramírez. El audio que vamos a escuchar es el discurso del por entonces coronel Perón el 17 de octubre de 1945. Sucedió que Farrell había desbancado a Ramírez del gobierno y había asumido la presidencia en 1944. Entonces se observa cómo existen tensiones entre el nuevo presidente Farrell y Perón, que se había quedado en la Secretaría de Trabajo. Vemos cómo estas tensiones se van endureciendo, lo que impulsa finalmente a obligar a Perón a renunciar de esa secretaría y a detenerlo en la isla Martín García en el año 1945. Es entonces cuando el secretario de Trabajo idea una estrategia para hacer coincidir su regreso a la capital para una intervención médica que tenía programada en el hospital militar, con una movilización de masas nunca antes vista hasta ese momento. Su trabajo desde la Secretaría con el nuevo sindicalismo argentino nucleado en la CGT, después de haber sacado a las dirigencias comunistas de la seccional de la CGT y las diferentes seccionales, digamos, de trabajadores, fue un factor clave para este encuentro histórico entre el líder y las masas. Así que si les parece bien, escuchamos al por entonces coronel Perón. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla.
lo que vemos en este primer corte es cómo la conciencia de los trabajadores para Perón está ligada a la patria, ¿no? Y también vemos cómo el mismo Perón se posiciona como un líder de masas, tal como sucede en la mayoría de los gobiernos de la década del 30, en la Europa de Mussolini, de Franco, de Hitler, de Stalin, ¿sí? Es una forma de concebir el poder político, y él mismo se autopercibe como un factor aglutinante entre las masas y la patria. Entonces, en esta elaboración, defender a Perón será, para el futuro, defender a la patria y a los trabajadores. Seguimos con el discurso. Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque al amar a la patria no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Bueno, hasta ahí el discurso de Perón, y ahí Perón nos dice: amaremos a nuestros hermanos de nación, enfatiza esa frase, y la que ha quedado en la historia es esta última: únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Como conclusión, me parece importante comprender el discurso más desde los hechos anteriores que desde los hechos posteriores. Es un error a veces muy frecuente de algunos historiadores de tratar de interpretar las palabras del dirigente como algo relacionado con lo que vino después. Todo lo que va a venir después es un proyecto, es una idea, es algo que todavía no sucedió. Y es interesante ver la resonancia, o tratar de comprender o acercarnos a la resonancia que pudo haber tenido este discurso para la clase trabajadora de la época, y cómo se empieza a operar esta resignificación de lo que es ser un trabajador en la Argentina. El 17 de octubre significó un momento, digamos, cumbre de la nacionalización del movimiento obrero, y luego vendría su peronización durante la gestión del futuro presidente. Los esfuerzos de la dictadura del 43 fueron en ese sentido, en tratar de homogeneizar un movimiento obrero para poder tratar de conducirlo desde el Estado. Y esta jornada es un punto de llegada, pero también un punto de partida para la historia argentina. Sin duda fue un parteaguas del siglo XX del país. Algunas preguntas que están buenas y que surgen de todo esto son, por ejemplo, ¿por qué la movilización de masas
empezó a ser un factor de legitimación política a partir de esa fecha. Podemos pensar como el 17 de octubre como un espejo para las diferentes movilizaciones de masas que vinieron después y como esa carga de sentido que tiene la movilización de masas en la segunda mitad del siglo XX. Otra pregunta podría ser cómo se dio en la práctica esa nacionalización de la que habla Hernández Arregui, ¿no? ¿Qué representa la idea del ser nacional que plantea este autor? ¿Cuánto falta todavía por conocer de lo que fue la década infame y el movimiento obrero? Como esa etiqueta de década infame ha expulsado a muchos historiadores y divulgadores a estudiarla, y es una década interesante para poder tratarla. Estas preguntas, entre muchas otras, que surgen como disparador de lo que puede parecer en la práctica un simple discurso político. Los invitamos, por supuesto, a compartir otras inquietudes que a ustedes les surge a partir del discurso de Perón. Hasta aquí llegamos con este episodio de podcast. Los invitamos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales, @Huella de la Historia en Instagram y Huella de la Historia OK en Facebook. Los invitamos también, por supuesto, a dejarnos un like y compartir este video si les gustó, y que nos dejen sus comentarios, como siempre, para poder seguir ampliando el debate. Hasta un próximo episodio de Huella de la Historia Podcast.